Bienvenidos. En este nuevo video, el primer video del canal, vamos a hacer un video sobre el análisis de la oración simple de la gramática tradicional. Empezaremos primero con el sujeto en sí, el sujeto. Dos elementos son suficientes para la constitución de una oración bimembre, el sujeto y el predicado. Constitución del sujeto. El sujeto está constituido por un núcleo, función desempeñada por un sustantivo léxico o pronominal. Otras palabras pueden desempeñarse como núcleo del sujeto, pero en tal caso adquirirán valor de sustantivo. Ahora, un sustantivo léxico es un sujeto que se caracteriza por estar desempeñado, ya sea por un sustantivo común, sustantivo propio, el nombre de una persona o el nombre de algún lugar. Mientras que por el otro lado, el sustantivo pronominal, vendría a ser el sujeto pronominal, se desempeña por los pronombres ella, él o ellos, o tú o nosotros. Otras palabras pueden desempeñarse como núcleos del sujeto, pero en tal caso adquirirán valor de sustantivos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos, los niños de la escuela tienen frío. Bien, para comenzar a analizar una oración simple en la gramática tradicional, vamos a empezar por primero reconocer el verbo de la oración. Dice, los niños de la escuela tienen frío. Tienen es el núcleo verbal. No hay ninguna otro verbo. Entonces ponemos predicado verbal simple. ¿Por qué simple? Porque solamente tenemos un predicado verbal simple, un solo verbo. Entonces, ahora, para reconocer al sujeto, siempre se hace la pregunta de cuál es el sujeto. Pero por esta vez vamos a desempeñar otra forma. Para reconocer el sujeto, podemos ver la forma de la pronunciación que tiene el verbo, que es tienen, y podemos relacionarlo coherentemente con una de las tres personas del verbo. Disculpen, con una de las tres personas del pronombre. En la primera persona existe el yo. Yo del singular o nosotros del plural. Nosotros del plural. En la segunda tenemos a tú del plural o a ustedes, disculpen, al tú del singular o a ustedes del plural. En la tercera tenemos a él o ella del singular o ella del singular, obviamente, o ellos y ellas del plural. Esto es tercera persona. Estos son los pronombres que se puede utilizar por si acaso tengamos que reemplazar al verbo con uno de ellos, de acuerdo a la pronunciación del verbo. Tienen frío. Están haciendo referencia, en este caso, al presente, pero de plural. Vamos a ver con cuál concuerda. Bien, yo. ¿Tienen frío? No. Nosotros tienen frío, tampoco es la correcta. Tú tienen frío, tampoco. Ustedes tienen frío, sí es algo correcto. Pero sigamos viendo. Él tienen frío, tampoco. Ella tienen frío, tampoco. Ellos y ellas tienen frío, sí es, en este caso, la pronunciación correcta del verbo que se relaciona con el pronombre adecuado. Vendría a ser el pronombre de tercera persona del plural. Bien, entonces, ¿el sujeto está presente en la oración? Sí, el sujeto está presente en la oración, porque los niños de la escuela son el sujeto y ellos son los chicos que tienen frío. Entonces, esta es la oración del sujeto. Aquí ponemos sujeto expreso simple, porque en este caso es un solo sujeto. Y los niños son el núcleo de sujeto, porque niños es el único sujeto que hay ahí. Por eso es un simple, pero niños es el sustantivo común.
Por este motivo es sustantivo léxico. Bien, ahora, como la oración tiene un predicado verbal y una oración de sujeto, se le llama oración bimembre. Vamos a hacer la segunda oración. Ellos tienen frío. Es el mismo verbo. Tienen frío, núcleo verbal. Tienen frío, núcleo verbal, predicado verbal simple. Aquí hay una gran diferencia en este caso. Bien, tienen frío hace referencia, de acuerdo a su forma pronunciativa del verbo, a un sujeto de tercera persona del plural, ellos o ellas. ¿El sujeto está presente en la oración? Sí, está presente en la oración. Bien, entonces, este es el sujeto, ellos, porque es el pronombre de tercera persona del plural. Sujeto expreso y solamente tenemos un solo sujeto, es simple. Núcleo del sujeto es ellos. Esto ya es un sustantivo pronominal porque el sustantivo pronominal es el pronombre y es el pronombre ellos. Ahora veamos el otro ejemplo que dice el mañana es incierto. El mañana es incierto tiene un núcleo verbal que sería ser es. Y todo esto es el predicado verbal simple porque es un solo verbo. Y marcamos la oración desde que comience del verbo hasta la parte final. Bien, en este caso hay un sujeto en la oración. Vamos a ver, es incierto, puede estar haciendo referencia a un sujeto de tercera persona del singular. Él o ella, si no estuviera presente en este caso, sería un sujeto tácito de tercera persona del singular, él o ella. Pero ¿el sujeto está presente en la oración? Sí, el sujeto está presente en la oración porque es el mañana. Entonces, en este caso, el mañana es él. Entonces tenemos la oración del predicado, sujeto expreso, simple, y mañana es el núcleo del sujeto porque es un adverbio con el valor de sustantivo. Y simple porque en este caso es simple. Oración. Vamos a ver el otro ejemplo que dice la A no se pone ahí. Empezando por el sujeto, por el predicado verbal. El verbo es este, no se pone ahí, núcleo verbal. Esto es un predicado verbal simple porque no tenemos en este caso otro verbo. No tenemos otro verbo. Esto hay que saber si tiene un sujeto. Bueno, no se pone ahí. Podría estar haciendo referencia a un sujeto de tercera persona del singular, él o ella. ¿Y el sujeto está presente en la oración? Sí, el sujeto está presente en la oración. Si no estuviera presente, se lo podría reemplazar con un pronombre ella, sujeto tácito, tercera persona del singular. Y a es el núcleo del sujeto. Esto es una preposición con valor de sustantivo. Bien. Aquí tenemos otro punto que es ni el sujeto ni el núcleo del sujeto van jamás precedidos de una preposición, excepto acá. ¿Qué quiere decir? Que ni el sujeto ni el núcleo van a empezar nunca con una preposición, como por ejemplo a mi padre, a mi madre, a un amigo, etc. Bien, aquí tenemos otros ejemplos. Las niñas viajaron. Para ver el verbo tenemos que volver a leer la oración. Las niñas viajaron. Viajaron es el núcleo verbal del predicado verbal simple, porque solo tenemos un solo verbo. Ahora, en este caso, para reconocer el sujeto, tenemos que ver la pronunciación del verbo. Viajaron. Tiene que tener concordancia y relación con los pronombres que van de acuerdo a su pronunciación. Vamos a ver. Ellos y ellas viajaron. En este caso, ¿el sujeto está presente en la oración? Sí, el sujeto está presente en la oración, porque las niñas son ellas las que viajaron. En este caso, las niñas viajaron. Sujeto expreso, simple.
y niñas es el núcleo del sujeto porque es su sustantivo común y es un solo sujeto. Este es un sustantivo léxico, sería un sujeto léxico. Oración bimembre porque puede dividirse en predicado y sujeto. Ahora tenemos aquí abajo otra oración. Ella presentó su trabajo. Ella presentó su trabajo es la oración del predicado. Predicado verbal simple porque en este caso tenemos el verbo que es presentó. Núcleo verbal. Aquí voy a borrar esto. Núcleo verbal. Presentó su trabajo es el verbo, núcleo verbal. Entonces, presentó su trabajo, presentó su trabajo. Vamos a ver con cuál tiene relación. Yo presentó su trabajo, no la tiene. Nosotros presentó su trabajo, tampoco. Usted presentó su trabajo si es uno que está bien. Él presentó su trabajo si está bien y ella presentó su trabajo. En este caso, esta es la forma correcta. Vendría a ser ella presentó su trabajo. ¿El sujeto está presente en la oración? Sí, está presente en la oración porque ella es el pronombre y ella es el sujeto expreso simple. Y simple porque solamente tenemos un sujeto, oración bimembre, y en este caso es un sustantivo pronominal, un sujeto pronominal. El otro ejemplo es, el árbol es grande, es el núcleo verbal. Esta es la oración del predicado, porque tenemos un solo verbo, predicado verbal simple. Es, tiene que tener concordancia y relación con el sujeto que podemos encontrarlo en la oración. Él es grande, ella es grande, en este caso se relaciona con la tercera persona del singular. ¿El sujeto está presente en la oración? Sí, el sujeto está presente en la oración porque el árbol es él. Entonces el árbol es singular. Sujeto expreso simple porque solo es un sujeto. Y árbol es el núcleo porque es el sustantivo común, árbol. Entonces, esto es una oración bimembre porque se puede separar en predicado y sujeto. Vamos a ver la otra oración. Erika aprobó el examen. Aprobó. Núcleo verbal. La oración del predicado. Aprobó. ¿Hay otro verbo? No la hay. Entonces, esto es el predicado verbal simple. Predicado verbal simple. Ahora vamos a ver, aprobó el examen. Tiene que tener relación y concordancia con un sujeto, porque tanto la pronunciación del verbo tiene que tener relación con el sujeto. Entonces, en este caso, yo aprobó el examen, no lo es. ¿Usted aprobó el examen? Sí lo es. ¿Nosotros aprobó el examen? No. ¿Ustedes aprobó el examen? Tampoco. ¿Él aprobó el examen? Sí. Ella aprobó el examen, sí. En este caso, tiene una buena relación y coherencia con el pronombre de tercera persona del plural. Entonces, ¿el sujeto está presente en la oración? Sí, el sujeto está presente en la oración porque Erika es el sujeto expreso simple, además porque Erika es ella. Entonces, Erika es el núcleo del sujeto. Oración bimembre. Ya saben, para reconocer el sujeto tenemos que tener una relación con la pronunciación del verbo. En este caso, el sujeto debe estar de acuerdo con el verbo, ya sea de manera singular o plural. Bien, vamos a ver esta otra oración. Juan come helado. Come es el núcleo verbal de la oración del predicado verbal simple, verbal simple, verbal simple. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Cómo se lo reconoce el sujeto? Come helado. El verbo come helado en el presente. Tiene que tener relación con el sujeto, ya sea con una tercera persona del singular. Entonces vamos a ver. Él
come helado, ella come helado, serían los pronombres de la tercera persona del singular. En este caso, ¿el sujeto está presente en la oración? Sí, porque Juan es él quien come helado. Entonces, Juan es el sujeto. Sujeto expreso simple, porque Juan es él. Entonces, Juan es singular. Oración bimembre, porque se puede separar en sujeto y verbo es. Él está estudiando. En este caso, vamos a ver cuál es el verbo. Él está estudiando es el núcleo verbal. Está estudiando es el núcleo verbal. Tenemos en este caso tenemos en este caso el predicado verbal simple porque solamente tenemos un verbo. Está estudiando, está haciendo referencia a un sujeto que tiene que tener concordancia con la forma pronunciativa del verbo, que vendría a ser en presente del singular. Entonces, vamos a ver. Yo está estudiando no lo es. Usted está estudiando sí es una forma correcta. Él está estudiando y ella está estudiando. Entonces, en este caso, el sujeto está presente en la oración. Sí, el sujeto está presente en la oración porque es él. Tenemos sujeto expreso simple porque es un solo sujeto. Oración bimembre porque puede separarse en predicado y en sujeto. Bien, entonces esto es todo lo que tenemos por hoy de la gramática tradicional, de cómo se analizan las oraciones y se reconoce el sujeto dentro de ella. Para el próximo video vamos a ver otro tipo de tema sobre el sujeto. Nos vemos pronto.